Buenas noches, compañeros, espero se encuentren bien. El día de hoy les estaremos hablando sobre el tratamiento superficial, específicamente sobre el proceso de cromado, junto a mis compañeros María Camila Pren, Jordi Gallardo y mi persona Luz Blady Roncayo. Los temas a tratar en la siguiente exposición son: ¿qué es el tratamiento superficial?, la historia del cromado, su proceso, sus características y uso, las propiedades que en ellos se presentan, su clasificación y por último daremos unos ejemplos de las empresas que utilizan este proceso. Tratamiento superficial. El principal inconveniente que presenta el acero como material de trabajo es su tendencia a oxidarse cuando entra en contacto con la atmósfera o con el agua. Por ello, normalmente el acero ha de ser sometido a tratamientos superficiales que combatan esta carencia. En esencia, lo que hacen todos estos es cubrir la pieza con una capa de material que o bien no se oxide o ya está oxidado, pero que no permite que la corrosión pase a capas interiores. Los tratamientos superficiales más habituales son: primero que todo tenemos el cromado, que es un recubrimiento embellecedor superficial para protegerlo de la oxidación. También encontramos el galvanizado, que consta de un recubrimiento superficial con zinc que se da al acero. El niquelado es similar al cromado, un recubrimiento embellecedor superficial, protegiéndolo de la oxidación. El pavonado es un tratamiento superficial que se da a piezas pequeñas de acero como la tortillería. Consiste en aplicar una capa superficial de óxido con el que se cubren las piezas y se evita su corrosión. Por último tenemos la pintura, que es un recubrimiento protector usado en estructuras, automóviles y barcos. Historia del cromado. El cromo fue descubierto en 1797 por el químico francés Louis-Nicolas Vauquelin, que lo denominó cromo, que proviene del griego chroma, que significa color, debido a los múltiples colores de sus compuestos. En sus inicios se empleó principalmente en pinturas e instrumentos de escultura y otras aplicaciones, hasta que a finales del siglo XIX se realizó como aditivo en aceros, y no fue hasta finales de ese siglo cuando se comenzó a obtener cromo metálico mediante aluminotermia. Los primeros trabajos realizados para la fabricación de los hierros y aceros inoxidables datan del siglo XIX. Ya en aquellos días se sabía que el hierro aliado con ciertos metales como el cobre y el níquel resistían mejor a la oxidación que el hierro ordinario. En 1865 ya se hacían, aunque en cantidades muy limitadas, acero con 25 y 35% de níquel, que resistía muy bien a la acción de la humedad del aire, en general del medio ambiente, pero se trataba de fabricaciones en muy pequeñas escalas que nunca se continuaron. Proceso de cromado. El cromado consiste en la aplicación mediante electrólisis de una capa de cromo sobre la superficie de un objeto previamente niquelado o cobreado. Es un galvanizado basado en electrólisis por medio del cual se deposita una fina capa de cromo metálico sobre objetos metálicos e incluso sobre materiales plásticos. El cromo tiene poco poder de protección, menos aún si las capas que se depositan son tan delgadas como una micra. Por ello, las superficies a cubrir deben estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas. El cromo se aplica bien sobre el cobre, el níquel y el acero, pero no sobre el zinc o la fundición. El proceso de cromado consiste en la aplicación mediante electrólisis de una capa de cromo sobre la superficie de un objeto previamente niquelado o cobrado. A diferencia de lo que sucede con otros metales más blandos y porosos, una capa del 0,3 o 0,5 micras de cromo puede ser suficiente para proteger piezas que van a estar expuestas a ambientes exteriores y húmedos, especialmente en el ámbito industrial. También se emplea para restaurar objetos metálicos y para mejorar el aspecto final de las piezas. De hecho, para muchos es el cubrimiento decorativo por excelencia. Cabe señalar
que las 2/3 partes del proceso de cromado coinciden con el del niquelado. Solo debemos añadir algunos pasos más. Características y uso del cromado. El cromo es un metal de transición duro, frágil, de color blanco agrisado y brillante. Es muy resistente frente a la corrosión. Su estado de oxidación más alto es el +6, aunque estos compuestos son muy oxidantes. Los estados de oxidación +4 y +5 son poco frecuentes, mientras que los estados más estables son +2 y +3. También es posible obtener compuestos en los que el cromo está presente en estados de oxidación más bajo, pero son bastante raros. El cromo se utiliza principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un acabado brillante. En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene más del 12% de cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiezan a notarse a partir del 5% de concentración. Además, tiene un efecto alfágeno, es decir, abre el cuerpo de la ferrita y lo fija. Propiedades del cromo. Físicamente hablando, el cromo es un metal típico, duro, resistente y lustroso, altamente resistente tanto al calor como a la acción química. Reacciona lentamente con oxígeno en el aire y con ácidos, pero no reacciona con el agua de mar o el aire húmedo, y es por eso que los guardabarros no se oxidan como el aire y el acero. También es paramagnético, débilmente atraído por los imanes, y sus cristales toman una de dos formas: cúbica centrada en el cuerpo o hexagonal compacta. Químicamente, aunque el cromo puro es de color blanco plateado, forma todo tipo de compuestos coloridos, incluidos cromatos y dicromatos. Muchas gemas, incluidos granates de cromo, esmeralda, rubíes, serpentinas y algunos zafiros, obtienen sus colores de los compuestos de cromo que contienen. Muchos pigmentos, como los usados en las pinturas, también contienen compuesto de cromo. Buenas noches, compañeros. Yo vengo a hablarle del procedimiento de elaboración del cromado. El procedimiento de elaboración del cromado es un baño electrolítico de cromo. Se disuelve ácido crómico en agua en una proporción de 300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. Se emplea como anodo un electrodo de plomo o grafito. Al contrario que en otros baños como los de níquel, el cromo que se deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto y no del anodo, por lo que poco a poco se va empobreciendo en cromo la solución. Con el uso, el cromo se va agotando y hay que reponerlo añadiendo más ácido crómico. La solución electrolítica. El ácido crómico es un ácido fuerte y se suministra para dedicarlo al cromado, en forma de escamas rojo oscuras. Debe estar absolutamente libre de un exceso de ácido sulfúrico o sulfato a causa del peligroso efecto de la concentración de estos catalizadores ácidos sobre la manera de trabajar de la solución. Reacciones anódicas y catódicas. En el curso de la electrólisis, parte del contenido de cromo hexavalente de la solución es reducido en el cátodo a la forma trivalente, aunque en el ánodo tiene cierto grado de oxidación. Este no es de ningún modo completo, por lo que durante el funcionamiento normal se acumulan en las soluciones compuestos de cromo trivalente. Esto es sulfato de cromo y dicromato crómico. Temperatura. Debido a la extrema dureza de los depósitos de cromo y de la natural dificultad de pulirlos, es mejor, si es posible, reproducir los recubrimientos brillantes directamente a partir de la solución. En general, los límites de las condiciones del recubrimiento brillante son función de la temperatura y de la densidad de corriente.
Se necesitan temperaturas más altas cuanto mayor son las densidades de corriente. Los depósitos brillantes no pueden obtenerse fácilmente a temperaturas por debajo de unos 27 grados centígrados o a densidades de corriente menores de 4.3 amperios por decímetro cuadrado. Rendimiento y densidad de corriente. La eficacia catódica o rendimiento de una solución de cromado, aún bajo las mejores condiciones, es muy baja. Es más alta cuando el baño trabaja en frío y pueden obtenerse entonces rendimiento del 35 al 40%. No obstante, los depósitos obtenidos en estas condiciones son de aspecto garrapiñado y duro. Dentro de los límites del recubrimiento brillante, esto es a temperaturas de unos 38 a 43 grados centígrados. El rendimiento es mucho más bajo y no excede usualmente del 10 al 15%. Poder de penetración. El poder de penetración de las soluciones de cromado es muy bajo y en algunos casos pueden ser necesarios anodos auxiliares en forma de tiras de plomo o alambres para facilitar el recubrimiento de las superficies recónditas. A causa del bajo rendimiento catódico de la solución, se desprenden grandes cantidades de gas, y si los objetos que tratan contienen agujeros, la corriente de burbujas de gas liberado puede impedir en gran manera la formación del depósito sobre la superficie próxima a ellas. Por esta razón, es mejor tapar estos agujeros durante el cromado. Defectos en el cromado. Entre los defectos más corrientes en el cromado están los que consisten en A. Depósitos estriados. Estos se ponen de manifiesto en forma de rayas blancas o lechosas sobre la superficie recubierta y generalmente son el resultado de efectuar el recubrimiento a densidades de corriente demasiado bajas. B. Depósitos mates. Para eliminar este defecto debe aumentarse la temperatura del baño. C. Depósitos delgados o descoloridos. Pueden ser debido a una excesiva temperatura del baño que disminuye la velocidad de formación del depósito. La proporción de sulfato puede ser también causa de decoloración. Una relación baja da un depósito amarillento. D. Depósitos quemados. Los depósitos quemados son el resultado de una densidad de corriente excesiva y pueden corregirse reduciendo esta o mediante el uso de pantallas en los bordes o aristas. E. Superficies no recubiertas. Estas son generalmente el resultado de desprendimiento de gas que evita la formación del depósito en ciertas zonas. Este efecto puede corregirse prestando cuidadosa atención a la forma de colocar los objetos en los bastidores con relación a los agujeros y cavidades de los mismos. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre la clasificación de los cromados. Hay muchas variantes de este proceso que dependen fundamentalmente del tipo de sustrato a cromar. Para atacar distintos sustratos se emplean disoluciones ácidas diferentes de clorhídrico, fluorhídrico o sulfúrico. También se usa el cloruro férrico para atacar las aleaciones Nimonic. A veces el elemento entra al vaso de cromado eléctricamente en vivo. A veces el elemento tendrá un anodo hecho de aleación de plomo y estaño o de titanio platinizado. Podemos encontrar 4 tipos de cromado, que son: el cromado brillante. Es un proceso con cromo altamente decorativo. Son finas capas de cromo que se depositan sobre cobre, latón o níquel para mejorar el aspecto de algunos objetos. Cuando la capa de cromo se deposita mediante un proceso de níquel perlado, se reproduce la apariencia de las capas de níquel subyacentes. La resistencia al desgaste de las capas de cromo es muy buena, pero el material es frágil y por lo tanto no es dúctil. Tiene buena reflectividad y la grifería doméstica es un ejemplo de piezas cromadas para dar embellecimiento. Cromado satinado.
El revestimiento de cromado satinado se realiza sobre una capa inferior de níquel aterciopelado. Es un acabado duradero que requiere, sin embargo, un mantenimiento regular. El aspecto iridiscente de aterciopelado actúa como un revelador de cada traza de superficie. Es resistente a los productos de limpieza comunes en el baño. Tiene una resistencia a la corrosión excelente, una resistencia a las rayaduras excelente y una resistencia a los productos de mantenimiento excelente. Cromado mate. El revestimiento de cromo se realiza sobre una gruesa capa inferior de níquel cepillado. Es un acabado duradero, poco sensible al desgaste y las rayaduras. Su resistencia a la corrosión y a los productos de limpieza de baño comunes lo convierten en el revestimiento de referencia utilizado en este ámbito. La decoración se pretende paradójica, haciendo convivir productos y detalles trabajados con un acabado bruto y mate. Cromado negro. El cromo negro se crea mediante la adición de un producto químico para el baño de cromo antes de que un elemento se sumerja, creando un acabado negro o ahumado, que suele ser mate o no reflexivo. Este proceso se puede utilizar para producir un acabado decorativo o como un revestimiento para la óptica y los instrumentos científicos. En la siguiente tabla les mostraremos en qué sectores se aplica el proceso de cromado. En el sector de automoción se aplica en la metalización de los componentes y en los recubrimientos duros para piezas de motor. En el sector mecánico se aplica en recubrimientos duros para herramientas de corte y molde y en recubrimientos tribológicos para piezas móviles. En el sector sanitario y doméstico se aplica en recubrimientos de grifos, tuberías, pomos y tiradores de puerta. En el sector de la construcción se aplica en recubrimientos térmicos y ópticos para paneles de vidrios utilizados en la construcción de edificios acristalados. En el sector microelectrónico y óptico se aplica en capas de protección para componentes electrónicos y optoelectrónicos, en dispositivos electrónicos, en capas antirreflectantes, antihumedad para lentes, visores y espejos. En el sector de los dispositivos magnéticos se aplica en los discos duros, registros magnéticos, etiquetas magnéticas. En el sector de juguetería y bisutería lo aplican como recubrimientos protectores y decorativos. En el sector de la alimentación lo aplican como capas protectoras y decorativas para empaquetamientos de alimentos y de botellas. Y en otros tipos de sectores se aplica como biomateriales e implantes y en componentes cerámicos. A continuación le presentamos 6 ejemplos de empresas que utilizan el proceso de cromado. En primer lugar tenemos la empresa Electronickel Forca, que se encuentra ubicada en la ciudad de Zaragoza, donde se pueden contactar con ellos a los números 376 57 49 10 o 976 57 75 08. En segundo lugar tenemos la empresa Cromados y Mecanizados Industrias S.A., que se encuentra en el barrio Bergal en la ciudad de Bogotá, con sus respectivos números de comunicación y correo electrónico. La segunda empresa que tenemos es la empresa Ferrepro, donde tenemos su número telefónico y su correo de comunicación info@vetsconcept.mx. También contamos con la empresa Cromados Bogotá y con su respectivo número de comunicación, que en este caso es 445-0725.
También encontramos la empresa Croincol Limitada, que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Encontramos 2 números de comunicación y un correo electrónico. La sexta empresa es Cromados Barranquilla, ubicado aquí en la ciudad de Barranquilla, y 2 respectivos números de comunicación. Este es el proceso de cromado de una pieza metálica. En este caso es un pasamanos para asiento de combi o microbús. En el primer paso, aquí lo que estamos haciendo es pulir el metal. Esto es para quitar porosidad. En el segundo paso, hay que desengrasar la pieza. Aquí quitamos toda la grasa que tenga la pieza para poder activarla y así anclarse el niquelado. En el tercer paso damos una capa de níquel que es la base del cromado. En pocas palabras es el brillo. En el cuarto paso y último es el más importante, es el cromado. Damos la protección a las piezas para la corrosión. Esto es para que no se oxide. Está por último el enjuagado. A continuación se presenta o se observa la bibliografía con todos los enlaces usados para la realización de esta exposición. Muchas gracias.